un honor, pero también es una alegría un poco contenida. Esto quiere decir que me hayáis invitado a participar en este acto justo y emotivo como pocos. Se hacía necesario que el Ateneo de Granada dedicara parte de su tiempo y actividades a recordar a Almudena Grandes. Ha llegado el día de hacerle el primer homenaje, porque habrá más. Almudena Grandes, una de las figuras más extraordinarias de la literatura actual en español. Almudena, nuestra Almudena, tan leída y disfrutada en su larga y excelente andadura literaria y tan llorada de un par de meses acá por su prematura pérdida que tanto trabajo cuesta asumir. Antes de seguir, Cristino y yo, aquí en la mesa, en nombre de la mesa, todo aquel que quiera adherirse, queremos enviar un largo y sentido abrazo a Luis García Montero. Pero sigo con Almudena. Desde aquellas edades de Lulú, de finales de los 80, que en tanto bien nos hicieron por su valentía y ausencia de prejuicios pacatos, sus libros no han hecho sino crecer y multiplicarse en cantidad, en calidad, en excelencia, que junto a su compromiso social y político hicieron de ella una figura pública indispensable en los tiempos que corren y en este país difícil que arrastra complejos y borra su historia reciente. Pero vayamos concretando, porque yo he venido solamente aquí para presentar, y entrando en materia que hoy nos reúne, y si se ha elegido para hoy y dentro del ciclo de lecturas del Ateneo la novela El lector de Julio Verne, es gracias a la persona que tengo a mi lado y que es la más idónea para introducirnos en ese mundo que muere, vive o sobrevive dentro del libro. Su nombre, como ya mayoría lo conoceremos, porque es tan buen amigo, es Cristino Pérez Meléndez, a quien empiezo yo a presentar, intentando decir quién es y quién no es. Porque nuestro amigo Cristino no es escritor. Él ha sido profesor de la Universidad de Granada en el área Métodos de Investigación en Ciencias Sociales, Psicometría, desde el año 80 hasta el 2019, que se nos jubiló. Fue también vicedecano en la Facultad de Filosofía y Letras entre los años 86 y 90, junto a Luis García Montero y Maribel Lázaro Durán, y los tres son socios fundadores de este Ateneo. Pues eso, como ya está jubilado, a él le gusta definirse como pensionista en activo. Repito que no es escritor
y que yo sepa tampoco es teórico de la literatura, ni crítico oficial literario, pero sí es el gran amigo de los grandes escritores. Hasta me atrevería a decir que es el amigo ideal para ellos. Cariñoso, apasionado, cercano, desinteresado. Y esta palabra la deletreo porque me vais a permitir una pequeñita, una minúscula ironía. Digo desinteresado dentro del mundo de los grandes escritores, porque como no escribe, nunca iba a competir con ninguno. Por todo esto, y lo que se me escape, intuyo que su gran amiga Almudena Grandes vería la novela, o intuyo que viera en él una novela, tras escucharle de su voz el relato de su infancia, y lo convirtiera en el protagonista del lector de Julio Verne, que como sabéis todos es la segunda entrega, el segundo título de la magnífica y exhaustiva serie Episodios de una guerra interminable. Y por qué no decirlo, es la más vendida. Si no, podría acercarse, pero no a ser la más exitosa, pero yo me quedo ahí en los datos que tengo, que es la más vendida de la serie. Y de esa forma, y de la mano de Almudena, Cristino se nos convierte en Nino, que es un niño de 9 años que nos narra los terribles hechos que acontecieron durante 3 años de la posguerra española en su pueblo Fuensanta de Martos y otros de la Sierra Sur de Jaén, que nuestra historia define como el trienio del terror. Si no me equivoco, los 3 años de la posguerra son el 47, 48 y 49. Yo tampoco soy crítica literaria, pero tras leer 2 veces esta novela, puedo decir, como lectora de a pie, que estamos ante una obra que solamente la podía escribir un grande o una grande. Almudena, en esta novela, minuciosa, sagaz, intrigante, precisa, clara, constructora de personajes sólidos y exenta de maniqueísmos. Almudena nos ofrece la recreación literaria de unos hechos trascendentales para conocer la reciente historia de este país, la represión tremenda de la posguerra española. Estamos, claro, ante una crónica que nos atrapa desde el principio, pero también podríamos decir que estamos ante una novela de iniciación, dado que el protagonista es un niño. Y yo también veo, o quiero ver, ciertas aproximaciones, incluso, o guiños, a la novela negra. ¿Y por qué? Porque Almudena introduce algún que otra presencia de sus personajes y que solo sabemos quiénes son y entenderemos su papel en esta historia al final de la historia, al final de la novela, claro. Una novela tan dura como fascinante. Pero ya os dejo con nuestro excepcional ponente, Cristino, que será
quien nos hable de esta novela desde dentro y desde fuera. Solo me queda recordar que tras la exposición de Cristino se abrirá un coloquio, claro está, que hoy nos parece conveniente y más necesario que otras veces. Queremos que haya muchas preguntas y comentarios, por lo tanto, rogamos que sean breves. Eso para el final. Muchas gracias. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, brevemente, y no por ello falta de intensidad emocional por mi parte, quiero agradecer al Ateneo de Granada el haber realizado esta charla, coloquio, como una especie de recuerdo, homenaje de urgencia para nuestra querida Almudena Granada. Bueno, quería haber retenido la imagen un poco más de tiempo, pero creo que es suficiente. Mi intención era que estuviese con nosotros al menos 10 segundos. Y bueno, antes de seguir, quiero saludar a tantos clubes de lectura que a través de streaming nos están siguiendo. Sobre todo uno que es inmenso, tiene más de 25.000 lectores y muchas personas, muchos socios del Ateneo pertenecen a ese club de lectura. Otra indicación más y comenzamos. La indicación es que me voy a ceñir al texto por varios motivos. El primero, para no pasar, porque como me enrede, no le dejo tiempo a las personas que están aquí y que seguramente por la lectura del libro habrán sentido alguna curiosidad que creen que yo se la puedo resolver. Y si es así, mejor que mejor. Y en segundo lugar, me ciño al texto para decir con cierta precisión, pensada y escrita, lo que realmente os quiero transmitir. Dicho así, voy a ver si consigo no levantar la cabeza del texto. De manera que comienzo. Para el desarrollo de esta charla, he querido resaltar unos datos con la idea de facilitar el seguimiento de mi exposición, tanto a los asistentes que han leído el texto como a aquellos otros que tal vez no lo han hecho todavía. Ya he dado un dato, Mónica, que era el primer dato que iba a dar yo, pero le voy a añadir un poquito. Ella ha dicho, y así es, que El lector de Julio Verne es la segunda novela de las 6 previstas de la serie de los episodios de Una guerra interminable. Decía yo un poquito más, que su razón y contenido, ¿no?, entre otras consideraciones, están relacionadas por el ambiente que generó la primera novela, Inés y la alegría. Hasta tal punto que, aunque El lector de Julio Verne se concluyó antes que Inés de la alegría, Almudena resolvió postergar la publicación del lector de Julio Verne a la de Inés de la alegría por razones muy concretas que, si luego quieren en el coloquio, pues las aclaramos si a alguno le interesa. Pero fue así. Estaba terminada la novela y no se pudo empezar hasta. Segundo punto que quiero resaltar es que El lector de Julio Verne se enmarca en un espacio de un pueblo de la Sierra Sur de la provincia de Jaén, concretamente en Fuensanta de Marto, por deseo expreso mío y que Almudena me concedió. En este pueblo transcurrió mi infancia y de él tengo unos recuerdos como no os podéis imaginar. Quiero deciros también una serie de lugares que van a salir en lo que yo voy a exponer, para que se vayan recordando, que el cuartel de la Guardia Civil, el Molino Alto, la taberna de Colloduro, el Cortijo de las Rubias, las Cuevas de la Virgen, la Fuente de la Negra, son el espacio real literario que la autora elige para la novela. Lugares que hoy en día siguen existiendo en Fuensanta de Marto. Hoy ya solamente dicen Fuensanta, a excepción del cuartel de la Guardia Civil, sustituido por un bloque de vivienda, y la taberna de Colloduro, que ha sido reemplazada por otras muchas y excelentes tabernas. Os animo a viajar a Fuensanta alguna mañana luminosa de cualquier día del año.
Y ahora vayamos con los personajes, que saldrán en lo que yo voy a hablar. La principal figura, pues el primero, la figura de Cencerro, vecino de Castillo de Locubín, provincia de Jaén, guerrillero y defensor de lo humillado por vencido en la guerra interminable, bandolero según el régimen. Pepe Portugués. Pepe Portugués es un personaje ya no fuensalteño, sino forastero enigmático que se instala en el molino alto del pueblo y que por su personalidad y su modo de actuar y de relacionarse se gana la confianza no solo de la Guardia Civil, sino del personaje central de la novela y de los vecinos del pueblo. Sanchí, que saldrá también, es el sargento de la Guardia Civil, supuestamente el más represor y sanguinario de todos los acuartelados. Hablemos de Antonino, guardia civil raso, inspirado en mi padre Antonio Pérez Cantero, fallecido. Sonsoles es la hija del teniente, va a ser importante este detalle, hija del teniente de la guarnición y apodada Media Mujer por los seguidores y familiares de los guerrilleros. La Rubia, 6 mujeres y 3 niños que viven en el cortijo de la misma denominación. Son un grupo de mujeres que han sufrido la mayor represión en este lamentable periodo de la historia de España. Sus maridos, sus hijos y hermanos fueron asesinados mediante la ley de fuga, fusilados en posguerra, encarcelados o refugiados en la sierra como recurso de lucha y resistencia, y en el mejor de los casos, exiliados al extranjero. Quiero destacar de entre todas ellas, porque aparecerá también, por eso lo he estado eligiendo esto, la que se llama con el nombre Filo, una de las rubias. A este grupo de mujeres se incorpora un personaje fantástico, procedente de Carmona. Es doña Elena, profesora, mujer republicana, viuda y con un alto nivel cultural. Su biblioteca, su máquina de escribir y su educación adquieren en la novela un papel muy especial. Y por último, Nino, un niño de 9 a 11 años, hijo de guardia civil, voz del narrador, en torno al cual se conducen los restantes personajes y la trama de la novela. Para su recreación, Almudena se inspira en diversos sucesos de mi propia infancia, sucesos que le conté en un viaje que hicimos a Marruecos, ella y acompañado de Luis. El viaje dio para muchas y entretenidas conversaciones en las que yo le conté anécdotas de mi vida, que Almudena supo más tarde interpretar en clave literaria. Dicho esto, indicaros que en este acto no pretendo desarrollar, como ya ha dicho Mónica Doña, un discurso teórico acerca de las obras de Almudena Grandes, ni tan siquiera de la novela del lector de Julio Verne. Entre otras razones, porque yo no soy el indicado para ello, dada mi formación académica. Hoy tengo el privilegio de estar aquí en mesa principal y junto a mi querida y admirada Mónica Doña. Y casi paisana. Y casi paisana. A ver. Sí, ya. Rodeada de amigos, no por méritos propios, solo por haber tenido la gran suerte de conocer a Almudena y lo que es más importante, porque me regaló una segunda infancia, una maravillosa infancia a la que no voy a renunciar de por vida. Este magnífico regalo que me hizo contraer con ella una deuda dulce, una deuda muy dulce, que no podré saldar de por vida. Bien, de un tiempo a esta parte, cuando me siento a leer en mi cuarto con vista al secano, trato simplemente de disfrutar de la lectura sin más. Abandoné ya hace años las pretensiones conceptuales académicas que tanto me distrajeron en otro tiempo. De modo que voy a ocupar mi tiempo en haceros llegar una parte del esqueleto de la novela que nos reúne, tratando de sincronizar acontecimientos reales, por decirla de otra manera, acontecimientos memorísticos
que navegaron deshilachados en las conversaciones aparecidas a lo largo de los 10 días de viaje por el norte de Marruecos, antiguo protectorado español, y que Almudena reordenó con su inteligencia narrativa para dar vida literaria a la infancia de Nino, con la riqueza y emoción compartidas que provoca el arte de la escritura, de su escritura. Ayudado de él, Almudena, como luego veremos, muestra aspectos que en general se escapan a la mera observación de los acontecimientos particulares. Esa es precisamente la función y el trabajo de un artista, de una escritora en este caso. Su función consiste en elevar un mero suceso particular, como fue el mío y como otros muchos que me hicieron llegar, personas que cuando leyeron la novela, dale a Almudena esta historia mía, porque mira mi historia, eran tan triviales como los míos, ¿no? Un suceso particular en una visión ya, o sea, una visión directa de la realidad, banal, a una muestra artística. Llegado a este punto, estaremos todos de acuerdo que el resultado de una obra artística se aleja bastante de lo que sería un reflejo fiel a modo de espejo de la realidad. De ser así, hasta yo podría haber escrito la novela. Con contar lo que yo vi o me imaginé, pues ya estaba la novela. Cuando pasaron unos meses, nos volvimos a ver de nuevo y me dijo, ven un abrazo del protagonista de mi nueva novela para añadirme después, como muchas veces ha puesto de manifiesto, que no se pudo resistir en escribir una novela ante dos imágenes que se le quedaron clavadas en su memoria. Una de esas imágenes, me decía, eran los pies de un niño con pantalones cortos, balanceándose en una silla, a la que le tenían que añadir varios libros para poder llegar a la mesa en la que se apoyaba una máquina de escribir de teclas duras, en la que se me encomendaba hacer múltiples planos. Y la otra imagen, la enigmática historia de un supuesto bandolero al que llamaban cencerro. Empecemos con esta última. ¿Qué es lo que yo le conté a Almudena? En esas conversaciones hablábamos de cómo los niños en los pueblos, jugando, siempre andábamos contando historias, algunas veces muy sobrecogedoras, que yo creo que los adultos las lanzaban para que no nos moviéramos de allí, no nos fuéramos a más de 500 metros del horizonte, con los mantequeros, lo que sabréis vosotros, ¿no? Y bueno, todo eso nos llevaba de emoción y le digo a Almudena que una vez me sentí muy emocionado y además muy inquieto cuando los niños se comentó entre ellos, oye, hoy ha estado Cencerro en Jaén, ha estado en Jaén, en el medio de Jaén. Dice, y se ha tomado un café y ha dejado en un platillo un billete de 100 pesetas diciendo, así paga Cencerro. Luego después se ha salido inmediatamente de la Guardia Civil, sabe de él y nada, y se le escapó como tantas otras veces. Más o menos, no creas que le conté más. De lo que le conté a Almudena, le llamó la atención el arrojo de este hombre tan buscado por la Guardia Civil, su valentía, el meterse en la boca del lobo, paseándose por el centro de Jaén y dejar constancia de esa desafiante frase. Así paga Cencerro. Se interesa por él y como habitualmente lo hace, ella se documenta mucho, es historiadora, se documenta, pero bueno, sin límite. ¿Y cuál fue la sorpresa de Almudena cuando comprueba que el verdadero Cencerro muere el 19 de julio del 1947? 2 años antes de que yo naciera, había muerto Cencerro. Almudena no se planteó nunca que yo la había engañado. Ella lo que dedujo, en consecuencia vio claro, que si los niños del pueblo contábamos historias de él, de Cencerro, 10 años después de su muerte, estábamos frente a un personaje legendario. Efectivamente, ella se documenta y se trata, este personaje, de Tomás Villén Roldán, un vendedor ambulante que en una ocasión se le estropeó el claxon de su camioneta y como no tenía dinero para reponerlo, la sustituyó por un cencerro que hacía sonar
estrepitosamente cuando entraba en los pueblos para llamar la atención de los parroquianos. Los que han leído la novela les sonará ahora cuando cantaban una vaca lechera que le molestaba tanto, que no voy a entrar yo, pero el que lo ha leído, aquí tiene un poco la entrada literaria. Que fue concejal por el Partido Comunista del Ayuntamiento de Castillo de Covín, miembro destacado de la UGT, que en la Guerra Civil se incorpora al bando republicano y una vez finalizada esta, detenido y encerrado en diversas cárceles de la provincia de Jaén, lo que le lleva, después de escaparse de la última en Alcalá Real, a tirarse al monte, como suele decirse. Él era un luchador, no era tirarse al monte para huir de algún sacrilegio que hubiese cometido. En el lector de Julio Verne se recogen, tanto fiel como literariamente, diversos incidentes en los que se narra su muerte y alguna que otra aventura. Esos sucesos no los voy a contar porque yo no le conté a Almudena lo de la muerte de Cencerro, se documentó ella. Pero en cambio, sí les voy a leer ya, y a partir de ahora pónganse a disfrutar porque lo que está escrito lo escribe Almudena Grande, no yo. Pero os sitúo en el escenario, ¿no? Un niño, Nino, sale del colegio, digo, las páginas anteriores, y el Nino, con solo ver el ambiente, que ya se vislumbraba por las calles, imagina que algo ha pasado, que ha alterado la vida del pueblo, en donde, bueno, cada uno de los bandos correspondientes se manifestaba de una manera. Y entonces, el texto de Almudena dice así, y no sé si ahora verán la diferencia, digo, de la cantidad de cosas que Almudena saca de lo simple de lo que yo le dije. Había pasado otras veces, tantas que casi pude respirar en el aire antes de leerlo en algunos rostros. Sonrisas que no veía desde antes del verano. Y la taberna de Cuello Duro llena y vacía al mismo tiempo. Y los parroquianos en la calle, cada uno con su vaso en la mano, pagando rondas por turno. No necesitaba saber nada más, porque el padre de Paquito, otro guardia civil, salió a buscarnos, nos cogió a cada uno de la mano para tirar de nosotros como si todavía fuéramos críos chicos, sin molestarse en darnos ninguna explicación. A casa. Vamos, deprisa y sin rechistar. Pero, ¿qué ha pasado, madre? He dicho que sin rechistar. El mundo se había puesto boca abajo. Y aquella noche, mi padre no volvió a casa hasta mucho después de la hora de cenar. No hubo conversación, ni máquina de escribir, ni promesa, ni disimulo, solo el rumor constante de las quejas de mi madre, por una vez olvidada del frío. Aquella tarde ni siquiera nos dejó jugar en el patio. Estuve todo el tiempo sentado a la mesa de la cocina haciendo los deberes y ninguna pregunta, porque sabía de sobra que mi madre no iba a ser más elocuente que la de Paquito. Pero mi hermana Dulce, que se había enterado de todo, me lo contó en un susurro. Que a la 1 de la tarde, con la cara descubierta y a plena luz del día, como en los buenos tiempos, los del monte habían cortado la carretera para asaltar al alcalde de Alcaudete. Que alguien les había avisado que llevaba encima 25.000 pesetas para pagar al contrabandista que le estaba haciendo una casa nueva a su suegro. Que cuando acababan de quitarle el dinero, vieron venir por la carretera a un hombre con pinta de muerto de hambre y al preguntarle que qué hacía allí, les explicó que venía de buscar un jornal, pero que no habían querido cogerle ninguna cuadrilla de las que ya habían empezado a ladear las aceitunas. Que al mirarle bien, las alpargatas reventadas, los dedos gordos al aire, la piel quebradiza, amarillenta, los de arriba comprendieron que nadie quería darle trabajo porque estaba enfermo. Que su jefe hizo entonces lo que tantas veces había hecho, sacar 40 duros del fajo de billetes del alcalde, pedirle a aquel hombre
que recordara lo que estaba a punto de pasar y darle 200 pesetas, después de reconocer en voz alta que la necesitaba mucho más que él. Y que hacia las 5:30, cuando estaban recogiendo las mesas de la comida, el dueño de una venta del Castillo Lucubín había encontrado en una esquina un billete de 20 duros debajo de una piedra y en él escrita a pluma, para que no pudiera borrarse, una frase que se había hecho famosa en toda la provincia de Jaén. Así paga Cencerro. Termina ese apartado, fíjense lo que yo le conté. Pero es que sigue con este tema un poco en la página, después de entremeter a otros niveles, y Nino va en busca de Pepe el portugués, ese personaje que os dije no fue santeño, y le plantea: pero Cencerro está muerto, Pepe, y tú lo sabes. Y dice Pepe: ¿muerto? No, ¿qué va a estar muerto? Estábamos los dos solos y nadie podía escucharnos, pero miré hacia atrás una vez más porque no podía creer que estuviera hablando en serio. ¿Es que no te has enterado que antes de ayer cortó la carretera y consiguió dinero de sobra para pasar el invierno? ¿No te han comentado todavía que volvió a dejar una propina de las de antes en una venta de su pueblo? Pero no pudo ser él. Y dice Portugués: claro que fue él. Firmó el billete, ¿o no? Cencerro es mucho más que un nombre, Nino. Es un símbolo. Tomás Villén Román está muerto. Sí, lo sé. Sé lo mismo que tú, que se suicidó el 17 de julio en Valdepeña y lo llevaron muerto a su pueblo. Y todos los vecinos vieron su cadáver. Eso es verdad, pero solo eso. Tomás Villén Rodán era Cencerro, pero ahora Cencerro es más grande que él. Seguirá vivo mientras haya alguien en el monte que lleve su nombre. Y por lo visto, lleva 2 días resucitado. Ya lo sabe. En otros apartados de la novela habla de la muerte de Cencerro, de cómo una banda de música, pero yo nada de eso le conté y no voy a seguir recreando con la lectura de Almudena, porque me voy a creer que lo he escrito yo. Bueno, ese es uno de los episodios de las imágenes que tenía Almudena de por qué vio una novela. Volvamos al niño ahora con los pies balanceándose en una silla con libros. ¿Qué le cuento a Almudena? Este pasaje fue para ella muy definitivo y fue lo siguiente. Hablando de cosas, le digo a Almudena que mi padre estaba muy preocupado porque yo no iba a dar la talla. Ya se sabía que una manera de alimentar a la Guardia Civil en aquel tiempo aseguraban que los hijos podían ser guardias civiles sin grandes méritos, pero eso sí, tenían que dar la talla, 1,60. ¿Cómo te faltaron 1 centímetro? Por lo visto, yo ahí me lo pongo en duda, ni el hijo de un gerifalte podría entrar al cuerpo. Entonces, mi padre, ante el asunto de que no iba a dar la talla, se le ocurre un día llegar y dice: mira, Mercedes, dado que el niño puede que no dé la talla, he pensado en que como hay en España, dijo un número, no lo recuerdo, pero dijo un número no muy grande, no pasó de 100, o sea, 80, 90, dice: en España hay solo, imaginaros, 80 mecanógrafos. Y dice mi madre: pero ¿cómo va a ser eso que haya 80 mecanógrafos y el cabo de la Guardia Civil escribe a máquina? Mi madre fue mucho más lista, tal vez, ahí el ingenio de mi madre, que era la que no sabía leer ni escribir. Y mi padre sale, tenía esas salidas muy hábiles, y decía: pero Mercedes, es que el cabo escribe con los 2 dedos. Y yo te estoy hablando de un mecanógrafo que escribe con todos los dedos y además no tiene que mirar al teclado. Claro, mi madre, entre otras cosas porque no había ya más discusión. Y entonces decide mi padre
que esto es real y esto mismo que lo estoy contando, así era. Y así fue. Mi padre decide llevarme al secretario de la cooperativa del pueblo para que me enseñara a escribir a máquina. Supuestamente él había hablado ya con el secretario de la cooperativa. Recuerdo el sitio andando, parece mentira que esa imagen no se me haya borrado. Y al llegar allí, sí, sí, siéntate. Me siento allí delante de una máquina de escribir y empiezo a ponerme los dedos en cada una de las teclas de la primera fila. El meñique, en la Q, bueno, QRT, me la pone y que repite. ¿Está? Por eso es lo que tienes que hacer. Tú vas con estos dedos y sin mirar, y vas poniendo esto, y cuando pase una semana, bien. Entonces ya, a partir de ahí, quien se encarga del asunto es mi padre. Mi padre ya me dice que todos los días tengo que hacer 2 planas, que se hacían muy largas, de verdad. Hacer 2 planas QRT, a una sola fila, y esas columnas que había que mantener perfectas. Madre mía. Y claro, yo tenía que dejar de jugar, y se lo conté también a Almudena, y eso me costaba mucho. Alguna vez fallé en alguna y tuve mis problemas, porque mi padre vigilaba que se realizara lo que él decía. Allí, en aquel tiempo, los guardias civiles tenían 4 días de correría, se iban de la casa, estaban 4 días y volvían. Y, a ver, Nino, sobre todo si venía enfadado, bueno, a ver si fallaba en alguna plana y lo había tomado con él. Total, me pedía las planas y, bueno, veía que las tenía hechas más o menos. Bien, imaginaros, una semana me lleva al secretario de la cooperativa, a ver cómo te ha ido. Me pone, y fue como una metralleta. Bueno, al otro le pareció que la cosa había ido bien. Y mi padre también dijo, lo hemos hecho perfecto. Y dijo, ahora con la mano derecha. Y me lo hizo con PUI, exactamente lo mismo. Una semana, 2 planas y yo PUI. En un sitio muy tétrico, no había nada más que una mesa. Y de verdad, tenía yo que abrir hasta con una llave. Y nada, a la semana vuelvo, imaginaros, otra vez otra medalleta. Él diría, escribe, tiene más rapidez que yo, sin duda. Pero fijaros, el secretario del ayuntamiento, de la cooperativa, me pone lo mismo con las teclas de abajo. La A, S, D, F, G. Otra vez con esto, pero un poquito más abajo, ¿imagináis? Se repite la historia, vuelta a esta mano, un poquito más abajo de PUI. Se termina y vuelvo hacia abajo a la tercera línea, Z, X, C, V, B. Y lo mismo con esto. Así estuvimos 1 año. Trasladan a mi padre a Jaén y cuando vamos a Jaén me llevan a una academia. No sé, pero en fin, cómo pude tener esos medios para llevar a una academia, no sé cómo se la apañaría. El caso es que me llevan. Y allí me pusieron una madera encima. Y en cuanto me pusieron un par de textos, con la rapidez que yo tomé, no lo sé, pero muy pronto me lancé a escribir. Y desde entonces he escrito a máquina muy rápido. Me sirvió para hacer la mili en Capitanía General. y bueno, y para escribir algún texto sin mirar en la escritura. Bien, eso le cuento a mi padre. ¿Qué hace Almudena? Me voy a parar ahora en el texto de Almudena. Aquí ya la cosa cambia. Mercedes. ¿Qué? Bueno, mi padre hablando con mi madre. Mi madre se llama Mercedes. Es que no la he puesto en los personajes, no sé por qué. Mi madre es Mercedes, mi padre es Antonino. Y Antonino le dice en el texto, Mercedes. Ella dice, ¿qué? Me preocupa Nino. ¿Nino? ¿Por qué? Don Eusebio dice que va muy bien en la escuela. No. Si el niño es listo, sí lo es. Muy despejado, eso ya lo sé. Pero crece muy poco. Ya crecerá más, decía mi madre. ¿O no? Y lo que me da miedo es que si sigue así no va a dar la talla a Mercedes. Y si no da la talla, no va a poder entrar en el cuerpo. Pero, ¿qué estás diciendo, Antonino? Te recuerdo que tu hijo todavía tiene 9 años. ¿Y qué? Más vale prevenir que curar, ¿no? Si de mayor mide más de 1,60, puede ser guardia civil, pero si no llega, se queda sin poderlo ser. Por eso he pensado
que lo mejor es que aprenda a escribir a máquina. ¿Qué? Escribir a máquina, Mercedes. Y que luego estudie francés y al acabar la escuela que estudie contabilidad o algo por el estilo, y así podrá hacer oposiciones para secretario del ayuntamiento o oficinista en la Diputación. Si es bajito, pero listo, aunque no de la talla, nadie se reirá de él y podrá ganarse la vida mejor que yo. ¿No te parece? Mira, Antonino, yo no sé quién te ha metido a ti esas ideas en la cabeza, pero te voy a decir, no me digas nada, Mercedes, y hazme caso, y no me des consejo. Esa es otra frase que yo le conté a Almudena, pero fijaros una cosa, la frase de mi padre no la decía así. No sé si a Almudena se le desvaneció en el recuerdo o la quiso modificar. Vamos a dejarla ahí. Pero no me resisto a no decir la de mi padre en homenaje a él. Mi padre, cuando discutía con mi madre, y nosotros ya hasta mayores, lo encerrábamos con nuestras cosas y, ay, no gasta nada. En fin, lo que pasa con los hijos cuando se ponen así de impertinentes en esas edades que todos los padres conocéis. Y mi padre resolvía el asunto de una conversación de esta manera. Que no me deis consejos y haced lo que yo os diga. Almudena, ya habéis visto cómo la dice. Tú, hazme caso y no me des consejos. Lo repite muchas veces la Almudena. Veis el paralelismo un poco, ¿no? En otro texto que voy a leer, en este hay una cierta tensión en el que Sanchi, el sanguinario, previamente había tenido mucho con Filo. Cuando leéis la novela, o el que lo habéis leído, recordaréis esa situación tan fuerte, cuando ella está preñada y entonces él pues decía que era tal y cual y que iba y casi se baja con el cinturón, en fin, una situación muy dura. En esa situación muy dura consigue finalmente meter a Filo en el calabozo. Y en ese momento ¿veis lo que me pasa? En ese momento Nino sale de dar clase con Sonsole, la hija del teniente, no os olvidéis de eso. Sale de dar clase con la hija del teniente. Y yo ya me iba para el colegio, para la calle a jugar. Y empieza el texto de Almudena. No, Nino, dice Sanchi, tú te quedas. ¿Por qué? Él, que me había dado la espalda, se fue a buscar algo en un archivador y no me contestó. Mi clase ya ha terminado. Sí. Y vino hacia mí con un papel en la mano. Pero ya que eres tan servicial, tan decidido para tus cosas, seguro que no te importa hacerme un favor, ¿verdad? Y así, de paso, practicas un poco, que siempre te conviene. Y yo para adentro, sin que me sea un cabrón. Le llamé sin despegar los labios. Bueno, yo no, Nino. Porque Alfredo y Paquito estarían esperándome para jugar al fútbol. Cabrón, cuando me enseñó la denuncia que iba a tener que escribir yo en su lugar. Cabrón, mientras me decía que era muy fácil. Cabrón, que tenía que poner Filomena Rubio donde ponía nombre. Cabrón. Luego la dirección donde ponía dirección. Cabrón. La fecha donde ponía fecha. Cabrón. Y el motivo hallado de la denuncia, un rollo de pleita en su domicilio, careciendo de licencia del Servicio Nacional de Paro. Cuando haya acabado me lo trae a mi casa para que la firme. ¿Está claro? Sí. Pedazo de cabrón. Y se fue. Curro, que estuvo en ese lío con Sanchi, se va también, se marcha tras él sin atreverse a decir nada, porque era guardia civil. Y me quedé a solas con Filo, que estaba en el calabozo. Y con su denuncia, un impreso que había visto rellenar un montón de veces y que de lejos parecía muy fácil, pero de cerca no era tanto, porque por mucho que girara los rodillos, nunca conseguía situar el papel a la altura exacta de la letra impresa. Al final me resigné a escribir en un renglón solo aproximado y fui pulsando las teclas despacio, con mucho cuidado, para no equivocarme.
la F, la U, la E, la N, la S, la A, la N, la T, porque esta vez no estaban todas juntas. Sonsoles solo me había enseñado a hacer planas, pero ni todas las cuartillas rellenas de QVT y PUI que había rellenado en un mes y medio juntas, me ayudaron a escribir el nombre de mi pueblo como si disparara un simple fusil. Yo estaba dando clases de máquina. Estaba tan concentrado en encontrar las teclas y pulsarlas sin confundirme, tan aterrado por la posibilidad de estropear el impreso y tener que ir a casa de Sanchí a pedirle otro, que ni siquiera me había dado cuenta de que Filo se había levantado y se había acercado a la puerta del calabozo para mirarme. Sí, dije, levantando las manos del teclado para no correr el riesgo de escribir una letra equivocada sin querer. ¿Con quién? La expresión de incredulidad de su cara no impedía que su voz fuera dulce. ¿Con media mujer? Sí, con ella. Pues no adelantas mucho por lo que veo. Media mujer era, acordaros, el apodo de Sonsoles. Otro texto que ya habéis visto que se relaciona un poco esa lentitud. Y ya el último. Está hablando mi padre con mi madre y entonces, voy a leerlo. Dice Antonino: será lo que yo diga. Mi padre se puso serio. Hazme caso, Mercedes, y no me des consejo. Así solo consiguieron que empezara a ponerme nervioso yo. Tanto que cuando madre se lanzó a hablar y a contarme que había encontrado por casualidad con Filo por la calle, la que estaba en el calabozo y me vio, y que le había contado que coincidió conmigo en la oficina del día que me detuvieron, que allí se había dado cuenta de que mis clases no iban bien y que ya se imaginaba ella que media mujer no tenía ni idea, porque mi propio padre se lo había contado, que me oía cuando estaba de guardia y le parecía que seguía escribiendo demasiado despacio para el tiempo que llevaba. Y que esto, y que lo otro, y que lo de más allá. Estuve a punto de zarandearla para pedirle que fuera al grano de una vez, mi madre. No se puede enterar nadie, Nino. Mi padre fue más directo, porque entre otras cosas, no quiero que el teniente se ofenda. Eso no estaría bien. Él solo pretendía hacernos un favor, ya lo sabe. Tenía la mejor intención del mundo, pero... Y cuando parecía que se estaba empezando a contagiar de la verborrea de su mujer, por fin me dijo algo que yo no sabía. Le he dicho que vas a dejar la máquina, que no vales para eso, que estás cansado. En fin. ¡Qué bien!, proclamé y me puse tan contento al pensar que iba a recuperar mis viejas tardes libres. No, él me desanimó enseguida. No vas a dejar las clases. No quiero que lo dejes, porque me parece importante. Y es muy bueno para ti, para tu porvenir. Ya te lo dije en enero, es solo que vas a cambiar de profesora. ¿Filo? No, Filo no, de la rubia, pero una por el estilo. Se llevó la mano a la frente para paseársela después por toda la cabeza como si quisiera enseñarme cuánto trabajo le había costado tomar aquella decisión. Yo no puedo hacer otra cosa, hijo. No tengo dinero para pagarte una academia, ya lo sabes. Y tienes que ser responsable. Nino, tienes que prometerme que no hablarás de esto con nadie, ni siquiera con Paquito, ni con tus amigos. Prométemelo. Lo prometo. Yo soy guardia civil y no debería de hacer esto. Sé que no debería, pero es que le he dado muchas vueltas y no se me ocurre qué otra cosa podría hacer. Los pobres no podemos elegir, ya lo sabes. Así que le he contado a Romero, otro guardia civil, y al teniente, que vas a ir a echarle una mano a Pepe el portugués para acondicionar la tierra que ha arrendado más allá del cruce y que prefieres trabajar en el campo, ganarte un dinerito, a estar encerrado en la oficina con Sonsoles
y ganarte un dinerito. Ah, no, y ellos lo han entendido, claro. El teniente hasta se ha alegrado. Creo que le he quitado un peso de encima, pero la verdad es que vas ahí al cortijo de las rubias a aprender a maquinanismo. Entonces me miró, yo lo miré y lo entendí todo. Ese es el texto de Almudena. Y ahora digo yo, el texto de Almudena, fijaros bien, corrobora lo que, Oscar Wilde recoge en esa obra tan interesante que es La decadencia de la mentira, de que la naturaleza copia al arte. El texto que acabo de leer se resaltan con maestría valores universales de los padres en general. Y entre ellos se destacan del texto de Almudena aquellos que como unos padres, por el bien de su hijo, son capaces no solo de mentir y de correr riesgos insospechados, amén de otras muchas cosas. Fijaros que mi padre, en la novela, me saca de la hija del teniente y me lleva con las comunistas siendo guardia civil. Claro, fijaros el salto que da ahí. El relato original, lo real, lo que yo le conté, carece de total interés. El de Almudena, habéis visto, ¿no? Emociona, ¿no? Ya ven cómo finalmente la naturaleza, sabedora de su imperfección, se aviene gustosa al arte de la escritura, imitándola de manera decidida, ordenando esa caótica realidad, con esos ojos que ven mucho más, con mucho más precisión, como ella, con mucho más distancia y con mucho más sentido. Ese, dijéramos, que es lo que supone el arte en la realidad. Y ya un episodio más, y la conclusión última, un episodio más que va a ir de adelante hacia atrás. Se lo conté a Almudena ya de mayor y me estaba pasando a mí. Y ella lo lleva a la novela hacia atrás. No es como en ese caso. Fijaros, el viaje a Marruecos dio para muchas conversaciones. En una de ellas hice referencia a Almudena y a Luis ya lo sabía, a mi actividad lectora cuando niño, adolescente y adulto. Le hice ver que en mi casa no había ni un solo libro, que no fuera la enciclopedia Álvarez, el catecismo, lo habéis visto, y las correspondientes libros de las distintas asignaturas del bachiller. Ni siquiera los tebeos de la época, Roberto Alcázar y Pedrín, el Jabato, eran permitidos. Se consideraba una pérdida de tiempo la lectura de cualquier tipo de novela o cuento. Para mis padres, todo el tiempo era poco para dedicárselo al estudio. Esta distancia de la literatura en general, en mi caso, se prolonga en mi estudio universitario en la Universidad Complutense de Madrid. Al tenerlo que realizar mientras trabajaba, una vez más se repetía la historia. No tenía tiempo nada más que para estudiar y sacar adelante mi estudio universitario que tanto esfuerzo me costó iniciar. Amén de no tener adquirida la costumbre de leer, porque si la hubiese tenido, siempre se saca, aunque sea 10 minutos antes de dormir, que yo no había leído nunca, ni de niño, ni en el bachiller, ni en la universidad. No fue hasta mi incorporación como profesor de método de investigación de Ciencias Sociales en la Facultad de Letras, cuando conozco a Luis García Montero. Y tras una estrechísima amistad y contacto casi a diario con él, empiezo a experimentar el gusto por la lectura de su mano. Estamos hablando con 27 años. En su casa tuve acceso a libros fuera de mi especialidad. Su biblioteca por aquel entonces me sorprendió. Me mostraba y recitaba poemas en fase de desarrollo. Me contaba los juegos. En fin, tuve mucha suerte otra vez. Me fue regalando el tiempo y hasta hoy lo hace siempre. Todos los libros publicados por él. Este contacto con Luis, sin duda, fue maravilloso porque dio lugar a otros muchos más contactos con escritores contemporáneos con los que no tuve un contacto solamente una vez, sino en muchas y reiteradas veladas inolvidables y de los cuales he conseguido una amistad fuera de lo normal. Quiero destacar, por ese orden,
la influencia que tuvo en mí Javier Egea, Álvaro Salvador, Ángel González, Rafael Alberti. Íbamos a Puerto Santa María a su cumpleaños, en fin, fue maravilloso con el Rafael. A Felipe Benítez Reyes, José Agustín Luis Solo, era unas veladas que no os podéis imaginar. A Joan Margarit, Paco Brines, Benjamín Prado, Mario Benedetti, y bueno, y un sinfín. Y bueno, y en la actualidad, otros muchos, y en la actualidad sigo disfrutando de obras de todos ellos y de los amigos que ya, poetas, pues por ley natural y por normalidad diaria, pues los tengo. Pero esos personajes que os dije significaron mucho el entrar en su obra y eso ya me fue haciendo crecer. Continúo recreando cada vez que visito la casa de Luis su maravillosa biblioteca y de cómo me emociona ver las primeras ediciones y las distintas dedicatorias que autores emblemáticos se acumulan en los distintos estantes del pasillo de la calle Larra de Madrid. Y de todo ello conversé más de una ocasión con Almudena y de lo que supuso en mí el crecimiento personal toda esa experiencia. Ahora sí, le dije, soy un lector empedernido y muy especialmente de poesía, tratando de recuperar a diario, que no es recuperable, no lo es, el tiempo perdido de lectura que me hurtaron aquellas otras tareas propias de mi formación y dedicación académica, al tiempo que le mostré la fuente de felicidad que en la actualidad me proporciona la lectura. Eso es consciente Almudena y realmente es así. Si no fuera así, no sé qué pasaría ahora. Pues bien, eso que lo comentaba con Almudena, vamos a ver el texto que es el último, que es muy bonito también. Y en ese texto es que bajo yo al Cortijo de las Rubias y está doña Elena, la maestra republicana. Y, hola Nino, porque había un suceso que haya leído la novela, tu padre ha sido un asesino, bueno, no os podéis imaginar. Pero en fin, no vamos a desvelar más por si alguien todavía no lo ha hecho. Entonces, estando allí, me dice doña Elena, bien, que te voy a enseñar la casa en la que vivo, que era una casa cerquita de la casa de las Rubias, donde había allí una herramienta y tal. Y entonces, resulta lo siguiente, llego a la casa y a la izquierda de la puerta, esto es Almudena, había una cocina que su propietaria no utilizaba, porque comía y cenaba en la casa grande, y justo enfrente, entre dos mesillas con encimeras de mármol blanco, una cama de matrimonio con cabecero de hierro forjado, cubierta por una colcha de terciopelo rojo, flecos de seda, que parecía haber llegado de otro mundo, igual que la mesa y la silla de madera tallada que ocupaban el cuarto del centro. Pero ninguno de estos muebles valía nada en comparación con el tesoro que se extendía sobre la pared debajo de un altillo corrido tan profundo que dos ventanicos no bastaban para iluminar su contenido y en el que doña Elena había almacenado todos los trastos que encontró desperdigados por el suelo, debajo del voladizo de madera, encajada como si formaran una biblioteca hecha a medida, 4 hileras continuas de cajas de fruta a las que le habían arrancado los tablones del fondo y contenía, limpios y ordenados, más libros de los que yo había podido imaginar jamás que poseyera una sola persona. Cuando los vi, no pude decir nada. Sentí que las piernas se me doblaban solas al acercarme a ellos y avancé los dedos de la mano derecha para acariciar con el borde de las yemas los lomos de piel y de papel, desgastados los primeros, suaves como el cuero viejo, y estriados los segundos, como si se hubiesen abierto muchas veces. Y ahora hay aquí una relación de libros que no voy a leer, pero en fin, El origen de la especie, Don Quijote de la Mancha, novelas ejemplares, Rebelión de las masas, España invertebrada, Machado, y termina, bueno, Unamuno, sigue, diario, para terminar con Benito Pérez Galdós, obras completas, episodios nacionales, tomo 1, tomo 2, Leí todos esos títulos
No os lo he leído por no cansaros más y no tenía, pero lo podéis conocer. Leí todos esos títulos saltando de un cajón a otro, de una fila a otra, casi sin fijarme en las letras que descifraba a toda velocidad, como si temiera que fueran a desaparecer de un momento a otro. Fruto de un ensalmo, un hechizo, una ilusión perversa que se desvanecería en el aire sin haber llegado a existir jamás. Hasta que logré cerrar la boca y volví a respirar por la nariz y mi corazón recuperó el gobierno de sus propios latidos. Entonces moví la cabeza y vi a doña Elena, que me miraba muy sonriente. Y le digo, usted debe de ser muy feliz. Le dije, sin pensar muy bien en el significado de las palabras que pronunciaba. Pues no. Y me pasó un brazo por el hombro, como si de mi comentario a ella la hubiera conmovido. No soy feliz. ¿Y por qué lo dice? No sé, teniendo tantos libros, moví las manos en el aire para ganar tiempo mientras buscaba unas palabras que no logré encontrar. Yo nunca he visto tantos juntos en mi vida. Pues en Carmona teníamos muchos más. Aquí tengo poco más de 300, pero llegamos a tener casi 5.000. ¿Sí? Y volví a jadear sin darme cuenta. ¿Y los ha dejado allí? Pues una pena. Pues podríamos... No, Nino. Negó con la cabeza sin dejar de sonreír. Allí ya no queda nada. Lo vendí todo, la casa, los muebles, los libros de medicina de mi marido, que eran los que más valían. Solo me quedé con mi cama, con mi mesa, con mi butaca favorita y los libros sin los que no podría vivir y los que pensé que ayudarían a vivir a mi nieta. Pero ya ves, a Elenita no le gusta leer. No hay manera que coja un libro. ¿No? Pues a mí, ya lo sé, me lo ha contado Pepe el portugués, pero todavía no has mirado donde más te conviene. Yo en tu lugar me fijaría en el tercer estante, de los que están al lado de la escalera. Y ahora vienen todas las obras de Julio Verne. 5 semanas en globo, todas las obras que no voy a leer, porque ya estoy terminando. Y una vez que termina, 20.000 lenguas del viaje submarino, con la misma edición forrada en tela y con una ilustración de color pegada en la portada, mucho más bonita que la mía. No sé qué decir. Tenía los ojos turbios y la sensación de estar tambaleándome, como si hiciera equilibrio en la cubierta de un barco o en el vértice de una inmensa borrachera. Es increíble. No, ella se echó a reír. Es una colección nada más. A mí también me gustaba mucho Verne de jovencita y lo sigo leyendo. De vez en cuando, no creas, aunque me sé de memoria casi todas las novelas, así que puedes coger la que quieras. ¿De verdad? Y de golpe el corazón trepó por mi garganta para latir contra mi paladar. Ese es el texto de Almudena, de lo que yo le conté de mi experiencia lectora hacia atrás. Ya veis. Yo quiero destacar de ese texto esas referencias de Almudena que son muy interesantes, de verdad, a una serie de esos libros que da ahí, imprescindibles para la iniciación a la lectura de los niños, de nuestros nietos y de las personas jóvenes que nos rodean, y hasta incluso para los adultos. Pero es que esas son las de Julio Verne. Pero desde la obra de Julio Verne hasta la otra, de carácter ya más general, esa relación en la que nos muestra una especie de guía literaria, un listado de libros que para una buena formación son imprescindibles. Esa relación completa la tenéis en la página 185 y 187 del libro. Estoy terminando, de verdad, ahora sí. Ese es el texto de Almudena, es la tercera cosa. Yo le dije muchas más cosas y en la novela hay más cosas, pero en el lector de Julio Verne se muestran, como dije antes, aspectos que escapan a la mera observación. Aspectos que el artista, escritor en este caso, ve y que los demás se nos pasan desapercibidos. Por ejemplo, como Almudena, tras el paso de Nino por las enseñanzas de doña Elena, genera en Nino esa seguridad que la verdadera educación aporta al individuo, en oposición a las derivadas de una educación de una enseñanza ramplona,
de acontecimientos memorísticos, acríticos, aislados, mecánicos, a los que en realidad yo me vi sometido en la escuela de don Eduardo, mi maestro, y del que yo le hablé a Almudena. Quiero finalizar haciendo una reflexión general. Tal vez esto sea la deformación esa profesional, pero en fin, ya podía dejarlo, pero no, lo voy a decir. Esa deformación sobre el arte, en cualquiera de sus modalidades, al hilo del lector de Julio Verne, en donde se ha puesto de manifiesto cómo lo verdaderamente importante, lo que le interesa al lector, lo que le hace crecer, no son las curiosidades triviales de la vida cotidiana, sino la mirada con la que la escritora, el pintor, el músico, el escultor, filtra dichas curiosidades particulares. Y para abundar más en esta idea, eso es lo que es lo propio del método artístico. Es como si ante un acontecimiento o un pensamiento que tenemos sentido por cualquiera de nosotros, por un sujeto que se nos muestra dentro de ese pensamiento de unas coordenadas infinitas, porque infinito es nuestro pensamiento, pero al mismo tiempo que infinito, lo que nos muestra, también se nos muestra difuso, desordenado, discontinuo, ¿cómo diría yo? Algo así como un magma indiferenciado que uno no maneja. Lo intuye, pero no. Discontinuo, no. Pues bien, el artista en general, con su imaginación y su competencia, lo acota, lo acopla dentro de unas coordenadas. Ahora sí, finita, lo baja a la realidad, encajándolo en un marco físico. En este caso, una hoja de papel, el pintor en un lienzo, el músico en el pentagrama, para lo que utiliza una herramienta que debe de manejar magistralmente, el idioma, el pincel, de tal manera que ese artista ordena esos pensamientos y los presenta de manera inteligible. Sin lenguaje, sin notas musicales, sin nada, sin pinceles, etcétera, etcétera, no se puede pensar. Y en consecuencia no se puede comprender ni comunicar. Y por lo mismo tampoco generar conocimiento. Conocimiento que sí nos aporta el arte. Y precisamente en aquellas parcelas de la realidad en las que por su complejidad, no se acomodan a las exigencias del venerado método científico. El arte puede entrar en la obra de Almudena Grandes, en particular en el lector de Julio Verne, se muestra en multitud de ocasiones lo que a duras penas le he intentado exponer, de cómo hechos baladíes son transformados mediante el arte literario en otros más agradables, más sensibles, más lógicos, más completos, más perfectos. En definitiva, enmendándolos y con ello rivalizando con la naturaleza. Es como ver un mundo imperfecto con los ojos de la belleza, transformando una realidad que no nos agrada del todo en otra mucho más amable. Es parafraseando a Pablo Picasso como una especie de mentira que nos sirve para acercarnos a la verdad. Nunca se termina. Tengo un poema que os voy a leer y con eso finalizo. Es un poema mutilado por mí, porque yo en el fondo lo que quiero es ser poeta, pero es que soy incapaz de escribir un verso. Este poema lo he mutilado para traerlo aquí, ahora, a esta realidad que nos ocupa. El poema, si lo queréis ver bien, y mejor hecho, porque yo lo he mutilado, es de Francisco Brine y se titula En memoria, J.B. Así es el poema que podéis leer en las obras completas me parece que en La Rosa o algo así, no me acuerdo. Y dice así: como si tú me mirases, miro el campo. Se difunde la luz y tú, esparcida en el revel del tiempo, ya el cuerpo solo en traje de memoria.
encendida, la tarde de este otoño ha fijado la casa de silencio. Hay dura soledad en quien la habita. Tú te has dilatado en las funestas sombras. Se cumplió en ti la ley que marca el tiempo. Desapretó tu vida, no el amor. El ciego que nos saca fijó en ti su mirada y te fuiste borrando con sus sombras. Dejaste abierta al sol la casa toda. Las flores enramadas aún se mecen del arranque del vuelo de los pájaros. Y está aún naciendo el mar. No querías partir, pues el don existía ante tus ojos y en el oído el canto. Hoy todo es ya una ausencia reposada y tú, inmortal silencio. Conversan musicales los pájaros no quietos y el color de los montes es de plata. Todo es azul de censo, estacionado sobre el agua del mar y sobre el huerto. Yo sé, en esta pausa pura de la tarde, que está mi cuerpo aún vivo, ceñido en luz de sol. Y en aire desatado, tú, desceñida en sombra de sol negro. A tu destierro iré y no sabré encontrarte. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Bien, todo bien. bien. Es el turno de quienes queráis comentar o preguntar. Isabel. A ver. Vestido con el origen del libro. ¿Cómo? Al origen. Sí, Como sí. está comentando que fue de ese viaje que hiciste a Marruecos y eso fue muchísimo antes de que ella escribiese el libro. Quiero decir que en aquel momento tú hablabas, contabas tu vida, pero sin idea de que ella iba a hacer un libro sobre eso. Ni ella tenía idea de que lo iba a hacer. No, nada. Y luego a ella se le ocurrió y volvió a llamarte, pero mucho tiempo después y rumiando eso. Y luego ya, sí, el contacto sería mucho más fuerte porque ella le tendría que revolver a contar todavía las cosas, porque habían pasado años, ¿no? Entre el viaje y el libro cuando lo escribió. ¿Cómo fue eso? Bien. ¿Cómo que en ella? Muy bien, muy bien. Bueno, Isabel, aprovechando que eres muy amiga mía, voy antes de contestarte, agradecerle a Maribel Lázaro, mi compañera de tanto tiempo. Bueno, la revisión que ella hace de los textos, cómo me ayuda a todo lo que hago y sin duda ha ordenado este texto y ha dado ideas definitivas. De manera que, Maribel, muchas gracias. Isabel, mira, no pasó tanto tiempo, no. Vamos a ver, si yo recuerdo ese viaje, ¿cuándo, en qué año, es que ya tiene que ser referencia de este tipo, sacó las tropas Zapatero de Irak? ¿Alguien se acuerda? ¿Más o menos? No. No, 91. ¿Sí? ¿En cuándo? En el 2004. Pues bien, en el 2004 estábamos, lo sé, porque, bueno, se pidieron allí unos cubatas para... Y eso fue en el 2004. El libro se publica en el 2006. Ella, de ese viaje, es cuando viene, que vino a la entrega del premio García Lorca, de Ángel González, viene
y es cuando me da ese abrazo y me dice lo que he dicho yo. He visto 2 imágenes de lo que hemos hablado por ahí o de otros. Dice que me han hecho decir, no puedo dejar de hacer una novela. Ahí hay una novela. Y no fue tanto tiempo. No tuvimos que volver a hablar nada. Hablamos y no hablamos, sino que cuando la tuvo terminada, Almudena me dio esa foto que habéis visto de la novena, la edición esa, para que la revisara, pero no literariamente. Era por si hablaba de un banco, ¿no?, en el pueblo, o de una peluquería, o ambiental, algo. Ella es muy madrileña, yo vivía en un pueblo, para que viera. Y por si había algo que yo quisiera quitar porque pudiera tener yo problemas en el pueblo, o con mi padre, o con lo que sea y tal. Y nada, miramos 3 anotaciones. Es lo único que ya hubo de entre lo que yo le conté a la novela que vaya a poder leer. Sí, Maribel. Ah. Bueno, es mi amiga. Eso te da lo del teatro, si te vas a ver, Maribel. Yo quería, agradecerte tus palabras, Cristina. Merecida. Yo quisiera resaltar ahora, felicitándote porque Isabel tiene razón, ha sido genial tu exposición y muy bien, muy bien. Pero quisiera resaltar personajes de la novela que están aquí con nosotros ahora mismo, que están aquí con nosotros y que forman parte de lo real, real. Bueno, uno de los personajes, que es Dulce, la hermana mayor de Cristino, nos dejó hace 2 años, ¿no? 2 años. Y bueno, ella era feliz leyendo y viéndose ahí interpretada. Pero además de Dulce, no está con nosotros, aquí está Pepa, esa niña pequeña que se asustaba de los golpes que se oían a través de las paredes y que iba a su hermano Nino a refugiarse. Y Nino la cogía y la consolaba, le decía que eso era, pues no sé, una película. Pero además está otra de los personajes que no había nacido todavía y que estaba en el vientre de su madre, que es Merchi. Perla y Merchi, que está con nosotros, Mercedes, que se llama también. Y bueno, había que decidir algo porque han venido de Jaén, tampoco. A acompañarnos. Sí, David, cuéntanos. No voy a hacer una pregunta, sino decir una frase. Muy bien. Honor y gloria a tus padres. Muy bien. Muy bien. Porque me encanta esto de que te pusieron a escribir. Muy bien, David. Muchas gracias. Sí, hombre. A mí me pusieron A ver, por favor. Sí. A mí me pusieron otras cosas y yo creo por el color del pelo que tenemos aquí, a todos nos pusieron a hacer algo, ¿no? Pero ahí hay principios. Honor y gloria, punto. Muy bien. Estupendo. A ver, Marita. Felicitarte lo primero de todo. Precioso. Ya ¿Cómo ha salido precioso. Con la ayuda de Maribel. Ya ha salido precioso. Sí. Ha evocado a Almudena maravillosamente. Ha resaltado su genialidad creativa, inmensa. Y ha evocado tu infancia que me emociona. Otra vez. Precioso. Bien. Marita es mi amiga también, ¿eh? A ver, dime. Bueno, felicitaros por la mesa, ha sido encantadora. El libro no he llegado a terminarlo, era lo único que me quedaba por leer. Y un día estuve hablando con Maribel y me conté, claro, que ya me envié, pero bueno, como la semana pasada no ha tiempo a terminar. Me está encantando. Sí que es verdad que te genera tristeza, ¿no? Y yo te quería preguntar la vivencia, supongo, ¿no?, del temor de escuchar a través de las paredes
siendo un niño y tal, ¿no? ¿Cómo viste ese temor que hubo, ¿no? O esa incertidumbre? ¿Y qué ha supuesto, ¿no? El tema de la infancia y lo que hemos podido vivir y tal, ¿no? A veces te va dando de la mano a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué supuso entonces, ¿no? ¿Qué ha supuesto a lo largo de todo esto? Y luego verlo reflejado en el libro, si eso se produce el retrato y a la vez puede hacer ver reflejado determinado. Yo tengo algo subrayado, ¿no? Que habla pues eso del miedo y tal. Y verlo nuevamente reflejado, si eso puede hacer daño. O sea, como me centro en los 3 puntos, ¿no? En la realidad de la vivencia, en el camino hacia la vida adulta y en el tema de volver a ver, como cuando, no sé, ves alguna foto que te recuerde algo que en realidad te produjo. Bueno, una vez más os vais a dar cuenta de la banalidad de mi suceso. Vamos a ver, me va a desilusionar contestarte y darte las claves de la realidad mía en ese sentido. Pero no, pero si es para que veas. Porque, mira, mi madre era muy sensible a las dificultades de las personas y las personas humildes y de las personas que tenían problemas. Mi madre era especialmente por su crianza y por su, bueno, de su condición social. Mi madre no comulgaba mucho con el rollo de la Guardia Civil. Había otras cuarteleras pero mi madre no. Mi padre, en cambio, sí. Mi padre se sentía Guardia Civil, de verdad. Siempre se sintió, es muy orgulloso. Y tal vez fue un éxito que tuvo en su vida y no quería renunciar a él, a pesar de los problemas que le generaban su hijo y que él, a duras penas, podía mantener las discusiones porque se situaba siempre en unas posiciones que eran difíciles de mantener. Mi padre se sentía muy Guardia Civil, mi madre no. Por eso mi madre, ¿qué es lo que ocurre en ese pueblo? No hay esas palizas, ni hay esas torturas. Lo que yo le cuento a Almudena es que cuando detenían a alguno, pero en este caso yo no tenía conciencia ni que fuera guerrillero, sino era uno que se había emborrachado en la taberna y se le había ocurrido decir alguna tontería, alguna barbaridad, se calentaban y ya sabéis lo que pasaba en aquel tiempo. No tenía más que ir la pareja de Guardia Civil y llevárselo al cuartel sin más preámbulos ni más nada. Y alguna vez, sin duda, porque yo sí lo escuché, por alguna razón, que no lo sé, se pasaban. A lo mejor, pero no en una tortura sistemática como lo que hemos visto algunas veces en las películas, sino ese empujón, esa aguantada tan humillante, esos puñetazos, en fin, un poco, algo desagradable. Y recuerdo que mi madre, pues de verdad se descomponía. Los recuerdos que tengo de mi madre, y si estuviera aquí mi hermana Dulce lo corroboraría, que era la que vivimos aquello, era con las manos así puestas. Ella era muy devota de la Virgen del Carmen. Y entonces cuando escuchaba esas pequeñas palizas, ella decía, Dios mío, malditas madres, que terminen ya, no sé qué, un poco. Yo lo viví eso 2 veces. Solamente eso. Todo lo demás es esa creatividad de Almudena, en esa documentación, en esa historia. A mí, eso y la vida, pues me ha afectado porque soy también muy sensible y muy empático con los demás. No, cualquier persona que se cruce conmigo débil o algo así, yo jamás, al contrario, tal vez me quede eso, por decirte algo noble. Lo demás ya has visto, fue una simpleza, una paliza mínima. No, una paliza quiere decir 2 guantas, 3 empujones y una patada en el trasero y un empujón, que de por sí ya eso es humillante, ¿eh? Porque a lo mejor en la taberna se le ocurriera decir al hombre cualquier cosa ya un poco borrachillo. Si alguna vez, a lo mejor alguna mujer se quejaba, es verdad que si era muy reiterativo en las palizas, porque a las mujeres les pegaban palizas de continuo en los pueblos, claro, ya se sabían que algunos se pasaban, que le pagaran a la mujer un par de guantadas, era como para que entrara a la Guardia Civil, ni se le ocurría.
pero ya cuando era reiterado, sabía que el personaje que pegaba también era un mal encarado, un borracho, un tipo sin principios, sin nada, pues alguna vez la Guardia Civil sí los cogía y bueno, se tomaba la justicia por su mano. Eso te puedo decir. ¿Cómo? Que esto era educativo. Sí, bueno, yo cuento lo que digo, lo que vi y lo que sentí. ¿Alguna curiosidad más? A ver, Emilio. Bueno, yo en primer lugar hablaba gente que tuviera la idea de este homenaje a Noguera Grande y por otra parte que te invitara a hacer el acto de hoy que me ha encantado. La verdad que lo ha hecho muy bien, me ha gustado mucho, se nota el amor que tiene al arte, en especial a los libros y a la poesía. También te quiero agradecer que de alguna manera haya sido Nino en algún momento y por otra parte también que haya inspirado esta novela tan bonita y tan dura a la misma vez. La verdad que la reflexión que hacía al final hablando de cómo de un hecho cotidiano se puede elevar a una literatura maravillosa, lo que decía Filo, cómo narra una novelista el hecho ese de lo que se supone que vosotros escuchabais a través de los delgados tabiques del cuartel. Y esa descripción, la verdad que me dejó, tuve que dejar el libro. Realmente. Te entiendo. Entre esa historia y otra que narra de un viaje que hiciste a Almería, donde encontraste ahí la que siempre iban todos los tres, ¿no? Una pareja y alguna monja también sobre ahí. No. Cuando uno de los guardias tiene que ir al servicio, realmente. Y bueno, pues yo soy más o menos de tu quinta, y aunque afortunadamente para mí no viví esa época en un ambiente como pudo ser por Santa de Martos, la guerrilla y tal, pero sí me recordó mucho mi infancia, ¿no? Muy bien, claro. Por eso, a fulanito, ayer se lo llevaron al cuartelillo, que eso se llamaba, y le han pegado una paliza, pero por motivos muchas veces no políticos. ¿No? Y como tú dices, pues evidentemente esto no eran todos los guardias civiles, Sí. pero que sí había esa historia siempre y de aquella España tan gris, tan triste y por otra parte tan desconocida para nuestra juventud. Se parece que eso es una historia de Marciano y eso realmente pues, pasó hace mucho. Muy bien, Emilio. O sea que muy agradecido por tu charla. Eso, repetir. Más bien, gracias a ti, hombre. ¿Qué te iba a decir? Sí, contaros, porque hay muchas cosas en las novelas, muchas, ¿eh? Eso que habla Emilio, de lo de la pareja de la Guardia Civil, bueno, que me llegan a mí a esposar a un preso mientras el otro guardia iba a orinar, no era exactamente así, pero sí era, yo le conté a Almudena, que ella también describe en el libro otro apartado que ahora comentaré rápidamente. Sí le comentaba que cuando nosotros viajábamos, ¿no? Nosotros vivíamos en Santa de Martos y había la ruta, la vía del aceite que iba desde Espeluy hasta Puente Genil. Nuestra familia era de Nueva Cartella y había una estación de tren que es Cabra, que es donde nosotros nos bajábamos y luego cogíamos un autobús hasta... Pues bien, en esa línea de la que cogíamos habitualmente. Y era un sobrecogimiento, mi hermana Dulce y yo, con mi madre, para coger tren, porque no sacábamos billete. Nosotros nos picábamos allí, íbamos siempre como a ver qué va a pasar. Mi madre también muy asustadiza y siempre teníamos que entrar al tren y buscar a la pareja de escolta que se llamaba. En el tren iba la pareja de escolta y entonces mi madre ya se acercaba y en cuanto ya mi madre hablaba y un poco se serenaba la cosa,
nosotros respirábamos un poco. No sé tampoco qué responsabilidad nos veríamos nosotros. Pues como diciendo, ya está todo arreglado. La Guardia Civil llamaba al revisor y a nosotros no nos pedían el billete. Y Almudena, eso es lo que yo le conté a Almudena. Y que alguna vez, de niño, pero de una manera, yo que sé, muy difusa. Yo ahora mismo no quiero... Mi hermana y yo, sabéis que los niños siempre mirábamos a algún preso, a alguien que tenía alguna anomalía. ¿Acordáis que los niños nos daban un poco de no sé qué, visualizarlo? Porque nosotros mirábamos así un poco y alguna vez sí vi que iban escoltando a un preso. Sí lo vimos. Y en la novela también habla de cómo los guardias civiles se repartían prebendas, que es que los agricultores dejaban en el cuartel pues melones, y yo bajaba, y han dejado melones, ya sé que había melones en la casa. Otro día dejaban patatas, otro día dejaban... Iban dejando allí y ellos se lo repartían, los guardias civiles, y luego lo veíamos nosotros en nuestras casas. Eso también lo refleja un poco Almudena, cuando el hijo del guardia civil dice que él quiere ser guardia civil porque no paga el cine, los toros y tal, en fin. Y sí, le conté, yo iba gratis, nos daban los tickets del cine, en fin. Pues no abundan más, por si alguien más quiere alguna curiosidad. Pero sí, Emilio. Pues bueno, si no hay nada más, sí que quiero agradeceros de verdad vuestra atención. Ha sido fantástica la experiencia y yo me vi más contento que nada. De manera que... Bueno, pues buenas noches. Hasta la próxima.